biología, que gracias al ácido fólico, este tubo neural se va a formar de la manera correcta, haciendo de que las láminas se vayan a fusionar y crear las apófisis espinosas. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo sabemos? El diagnóstico es con con hallar lo que sería una proteína que va a ser la alfa-fetoproteína en la sangre de la madre. Podemos verlo a través de una ecografía o también realizando una amniocentesis a lo que es la madre, donde vamos a buscar también la alfa-fetoproteína. ¿Alguna duda aquí, chicos? Claro, sí, el chat. Eso, a ver. ¿Puedes repetir todo de nuevo, por favor? Claro, no hay problema. La espina bífida es un defecto congénito entre las láminas L5 y S1. ¿Qué ocurre aquí? Resulta que, como sabemos, una vértebra tiene lo que es el cuerpo, las láminas, las apófisis espinosas, las apófisis transversas, y la parte de las láminas no se van a cerrar o no se van a fusionar, por así decirlo, para crear la apófisis espinosa. Si no ocurre esto, ocurre lo que es la espina bífida. O sea, cuando no existe un cierre completo de las láminas, ocurre esto. Existe tres tipos. La espina bífida oculta, que básicamente no va a existir ninguna protrusión de ninguna estructura. Con esto me refiero a ninguna protrusión de meninges ni tejido nervioso. ¿Cómo sabemos que tiene la espina bífida oculta? Porque en la zona lumbar, en el L5 o S1, va a haber un hundimiento. Y encima de este hundimiento resulta que va a haber pelo. Nada más. En lo que es la espina bífida con meningocele, va a ser la espina bífida, pero con una protrusión. Y esta protrusión va a tener lo que son las meninges. En la que tiene mielomeningocele, resulta que en esta protrusión que tenía las meninges, también va a tener lo que es el tejido nervioso. ¿Y a qué está asociado? Al déficit de vitamina B o ácido fólico. En las mujeres embarazadas resulta que se tiene que tomar lo que sería el ácido fólico para que el tubo neural pueda cerrar, sí puede cerrar de la manera correcta y formarse de la manera correcta. Y esto lo van a ver en neurología, pero ahorita solo para mencionar. ¿Cómo diagnosticamos o cómo sabemos que esa persona o el bebé de esa persona puede tener lo que sería espina bífida? Mediante una proteína, la cual vamos a encontrar en las pruebas de sangre, que sería la alfa-fetoproteína, mediante lo que es la ecografía y mediante lo que es la amniocentesis. ¿Ahora está claro o alguna duda tienen, chicos? Perdón, la parte de la espina bífida cística. ¿Cómo? De la espina bífida cística. Puedes escribirlo en el chat, es que no te escucho muy bien. Tu audio está abajo. Faltó por qué sucede. ¿Por qué sucede? Básicamente por una deficiencia de vitamina D o ácido fólico, chicos. Nada más. Su libro solo dice eso, pero en neurología nos van a matar con eso. ¿Alguna otra duda? Hace rato su compañera creo que quería preguntar, pero no se escucha bien su audio.
La espina bífida oculta. Ya. En lo que es la espina bífida oculta, como dije, es una espina bífida la más leve o la que no causa, entre comillas, ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque aquí no existe ninguna protrusión de lo que sería ni meninges ni tejido nervioso. ¿Cómo diagnosticamos o cómo sabemos que el paciente tiene la espina bífida oculta? ¿Por qué? Porque existe un hundimiento, como aquí podemos ver, y encima de este hundimiento va a existir lo que es pelo. Nada más, chicos. En la espina bífida oculta no existe, por así decirlo, ningún tipo de afección, es la más leve. ¿Qué es la amniocentesis? La amniocentesis es un método diagnóstico en donde básicamente a través de lo que es una aguja vamos a introducir a lo que sería en la parte, ¿no? De donde está el feto, por así decirlo. Lo vamos a pinchar a la mamá y vamos a extraer una pequeña cantidad de lo que sería el líquido amniótico. Este líquido amniótico se va a llevar al laboratorio y se va a analizar, y si es que tiene lo que sería la alfa-fetoproteína, nos estaría diciendo de que el feto, o lo que sería el bebé, tiene lo que sería la espina bífida. Eso es una amniocentesis, es una punción para, o una punción con fines de diagnóstico para extraer lo que sería líquido amniótico. ¿Se escucha, no, chicos? Mejor voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar la ventana para que se escuche mejor. Ya está lloviendo y está haciendo ruido. Ya. No tiene, ¿no? Ni nada más, ¿no? Por aquí, para pasar al... Creo que es el último. Las chicas de Marroy. Qué nombres, no más. Ya, pasemos. Este ya lo dijimos. Terminología, que sería la última parte. Terminología médica. Comenzamos con lo que es la craneoestenosis. ¿Qué es la craneoestenosis? Básicamente es el cierre prematuro de las suturas craneales. Tenemos dos principales, lo que es la sutura sagital y la coronal. Si es que se cierra de manera prematura la sutura sagital, resulta que va a producirse o va a hacer de que el cráneo crezca a lo largo. Si es que se cierra la sutura coronal, básicamente va a hacer de que el cráneo crezca a lo ancho. Y si es que ambas suturas se cierran, pues va a hacer de que se produzca una compresión del cerebro, lo cual el cerebro todavía crece, pero como las suturas ya se han cerrado, no va a permitir este crecimiento y básicamente necesita intervención quirúrgica. La craniotomía, cráneo de cráneo y tomía de corte. ¿Dónde hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es extraer una parte del cráneo, nada más, solo es eso. La estenosis de la espina lumbar, que es el estrechamiento del conducto medular en la zona lumbar. ¿Esto por qué? Porque puede existir una hipertrofia del hueso o también de los tejidos adyacentes. Lo que es la fusión espinal, básicamente es un procedimiento quirúrgico en donde vamos a estabilizar la columna vertebral mediante lo que es un injerto o con lo que es una prótesis, ¿no?
Esto principalmente se realiza en lo que son las fracturas vertebrales. La laminectomía, su nombre lo dice, lámina y ectomía de corte, donde vamos a extraer una parte de la lámina vertebral, esto principalmente para aliviar la compresión, lo que es el dolor, ¿no? Esto especialmente en lo que son las hernias, sí, las hernias. Lo que es eh, alguien está con su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? El latigazo cervical. ¿Qué es el latigazo cervical? Básicamente es una lesión donde va a existir una hiperextensión primero y esta hiperextensión va a estar seguida por lo que es una hiperflexión. Esto principalmente ocurre en los accidentes automovilísticos, en donde por el movimiento que se realiza puede llegar a fracturarse lo que son los huesos vertebrales, ¿no? Especialmente de la zona cervical, que es muy peligroso que en esa zona se fracture. La quiropráctica, pues básicamente es una disciplina en la cual se va a enfocar en lo que son los nervios, los músculos y lo que son los huesos. Un quiropráctico es un profesional el cual va a tratar, va a diagnosticar y además va a prevenir lo que son los trastornos en la parte mecánica, principalmente de los músculos. Este profesional no puede realizar, pero ningún tipo de receta médica, ¿no? Lo que son administración de fármacos y tampoco lo que sería realización de cirugías. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, de esta parte? Normalmente vamos a ver el chat. La terminología. Laminectomía es procedimiento quirúrgico para las hernias. La laminectomía, básicamente, como dice su nombre, se quita una parte de lo que es la lámina. ¿Por qué? Lo que es la hernia, como dije en un principio, va a producir una compresión y esa compresión va a hacer de que cause dolor, incluso parálisis en algunos casos. Y esta laminectomía lo que hace es aliviar este dolor. Va a hacer de que no se comprima de manera excesiva, lo cual hace de que el dolor reduzca en gran medida. Y solo es eso. Aquí dice estenosis, puedo explicar de nuevo. La estenosis de la espina lumbar. Pues básicamente es el conducto vertebral, si es que tienen un foramen o los conductos, bueno, las vértebras tienen un foramen, ¿no? Este foramen por donde va a pasar lo que sería la médula espinal, resulta que puede llegar a enchequecer o hacerse más pequeño. Y cuando sucede esto, produce una estenosis. ¿Y por qué produce la estenosis? Porque el hueso está creciendo de manera que no debería crecer o el tejido adyacente está en gran medida. Por eso ocurre lo que sería la estenosis, especialmente la zona lumbar. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Espina bífida es cuando las láminas no logran desarrollarse normalmente, pero se unen. No, en la espina bífida, chicos, no existe la unión de las láminas. No se unen de manera completa, por así decirlo. No se unen. No están unidas o no están unidas parcialmente. No llegan a unirse. Por eso ocurre lo que es la espina bífida. Porque falta unión en las membranas en la línea. Ya sé a lo que te estás refiriendo. ¿Por qué falta la unión de las membranas? En la parte embrionaria, cuando una persona se está formando, por así decirlo, estas láminas
se tienen que unir en la línea media. Y a un principio no son láminas, ni siquiera es hueso, son membranas. Y si es que no se unen, no se van a llegar a calcificar y unir. En algunos casos se llega a calcificar de manera separada, pero no se llegan a unir. O sea, en la espina bífida no existe la unión, chicos. O sea, se ubican que las láminas se unen y forman la apófisis espinosa, no ocurre con lo que sería la espina bífida. No se unen las láminas y la apófisis espinosa no llega a formarse. ¿Alguna otra duda? ¿O está bien? ¿O ya te he quitado la duda, por si acaso? Cuidado que pase otra pregunta. No, el libro está bien, o sea, tú te estás confundiendo, o sea, en lo que es la espina bífida no se unen las láminas, chicos, no se une la lámina. O sea, en la línea media, normalmente se tienen que unir las láminas y formar la apófisis espinosa. En lo que sería la espina bífida, esto no ocurre, las láminas no llegan a unirse y lo que es la apófisis espinosa no se crea. Las chicas de Maroyi ya he entendido ya. O sea, vamos a volver a esa diapositiva. Espina bífida. Ya, para aclarar, en la espina bífida, aquí dice, existe un defecto congénito entre L5 o S1. ¿En qué consiste este defecto? Que no se va a crear lo que es la apófisis espinosa. ¿Por qué? Porque las láminas no se van a llegar a unir. Aquí en la imagen también se ve. Vamos a ver puntero. Quizá. Aquí hay apófisis espinosa, por lo tanto también hay lámina. Apófisis espinosa, por lo tanto también hay lámina. Aquí no hay apófisis espinosa y por tanto tampoco existe lámina. Aquí. Y si es que no existe, entonces ocurre la espina bífida. No existe la unión de lo que son las láminas, por lo que ocurre, ¿no? Esto, lo que es la espina bífida. No existe una espina, una apófisis espinosa correcta, por así decirlo. Esto de aquí es lo oculta. No existe, aquí no existe una protrusión como aquí o aquí. No existe una protrusión de lo que son las membranas o de lo que sería el tejido nervioso. Característica de la oculta, existe un hundimiento y en ese hundimiento hay pelo. En la meningocele, aquí sí existe una protrusión y esto que ven aquí, esto de aquí hasta aquí, son las membranas nerviosas, dura madre, aracnoides, pía madre, pero no existe tejido nervioso. Y en la mielomeningocele existe también la protrusión, existe lo que serían las membranas y también existe tejido nervioso que ha protruido. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué sucede? Por el déficit de vitamina B o ácido fólico. Las mujeres embarazadas necesitan consumir ácido fólico para que se desarrolle de manera correcta lo que sería el conducto vertebral.
o el cierre de lo que sería, bueno, eso lo van a ver en neurología. Pero básicamente es eso, chicos. Solo eso tienen que saber ustedes. ¿Cómo lo diagnosticamos o cómo sabemos que tiene? Desde que el feto todavía sigue en lo que es el vientre de la madre, podemos realizar una extracción de sangre, mandarla al laboratorio, y si es que en el laboratorio se encuentra alfa-fetoproteína en la sangre de la madre, puede ser indicio de esto. Además, también lo podemos ver mediante lo que sería la ecografía o lo que es la amniocentesis. La amniocentesis, para recalcar, va a ser un procedimiento de diagnóstico en donde se le va a introducir una jeringa o una aguja en lo que es el vientre de la madre para extraer una pequeña cantidad de líquido amniótico, y este líquido amniótico se va a pasar a lo que sea el laboratorio. Y solo es eso, chicos. Ahora sí ya entienden, chicos. Sí, doctor. Ya. ¿Y alguna duda más, chicos? Esa sería la última diapositiva. Hablen ahora o callan para siempre. ¿Ninguna duda más, no, chicos? ¿Seguros? Se va a ir temprano, chicos. Se va a ir temprano. Tienen que volver para su examen. Aprovecha. Doctor, ¿le puedo preguntar de un tema aparte? No, no hay preguntas aparte. Siguiente. No. Siguiente. Ya, pregúntale, no pasa nada. ¿Va a haber algún curso donde van a abrir? Eso respondo yo. Y se responde. ¿Doc hacen devoluciones? No, ¿para qué? Pues tú ni siquiera has pagado todavía, desgraciado. Sus exámenes. Ay, ya, después vamos a hablar de eso. Obviamente que va a haber devoluciones, chicos, en examen. Obviamente para que vean cómo están en el estudio. Yo creo que César lo va a organizar para una semana antes de lo que sería el primer parcial. ¿Verdad, César? Sí, no, se referían a la devolución de la suscripción al curso. Yo ya se me ponen exámenes, ¿no? Qué todo. Listo, hijita. Eso es todo. ¿Alguna duda más? Lo voy a ver. Doc, me caigan 100 preguntas. Más tardecitos. ¿Qué? No, están hablando en el chat. Es que siempre les hago hablar en el chat a los chicos. Yo ahí con micrófono y... Como el doctor como el... Pucha, no, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? El que tenía su Rolls Royce. No, El ferrufino. Ay, el perrufino, pucha, qué desgraciado. Escoliosis. Por favor, explíquenme una vez más. Ya no hay problema, escoliosis lo voy a explicar una vez más. Explícame más, hijita, explícame más, no hay problema. Si quieres también ya te puedo decir, no hay problema. Si tienen alguna duda, chicos, pregunten más, no hay problema, se les va a responder. Aquí se ha hecho mi pantalla. Pensé que se había hecho. En la escoliosis es la normalidad más común, por así decirlo, de lo que sería en las curvaturas o las curvaturas anormales. La escoliosis es la común o la más predominante. ¿Qué es esta? Es una inclinación lateral en la región torácica. Aquí lo podemos ver. Vamos a colocar puntero. Aquí lo podemos ver. Es una desviación. Por aquí lo vemos. Está desviado, ¿no? Es eso.
Su definición es eso. Sus causas pueden ser congénito, ciático crónico y parálisis muscular unilateral. Congénito, que está desde el nacimiento, que la persona ha nacido con este defecto. Ciático crónico, por el dolor que se presenta en un miembro inferior, ya sea el derecho o el izquierdo, la persona va a llegar a caminar cojeando, por así decirlo, de manera crónica o siempre camina así, lo cual lleva a que se produzca la creación de esta escoliosis. La parálisis muscular unilateral, que va a ser una parálisis en un lado de la espalda. Si es que existe una parálisis en esta zona, pues básicamente la columna vertebral se va a ir hacia la zona afectada. ¿Qué signos tiene? Que también es importante. Esto lo podemos ver en la zona de lo que son los hombros y las caderas. ¿Qué va a haber aquí? ¿O qué se va a ver? Se va a ver asimétrico, no es simétrico. Otro signo, los omóplatos o lo que serían las escápulas, una de estas va a estar más protruida que la otra, o sea, va a estar más sobresalida. Y lo mismo va a ocurrir en la zona de las caderas. En casos graves, puede llegar a producir una afección en lo que es la respiración y en lo que es el bombeo de sangre por el corazón. En el tratamiento, la órquesis de la espalda. O sea que este es un aparato lo cual se va a colocar, yo he visto que se coloca aquí, lo cual hace de que esta zona se vaya a corregir o se vaya a... ¿Han ido, no, a la cancha? No sé si se ubican que los cargadores de papas se colocan en una faja. Es similar a eso, lo cual hace de que se estire hacia el lado no afectado, ¿no? Para corregir ese defecto. La quiropraxia, que lo realizan los quiroprácticos, y lo que es la cirugía, en donde básicamente vamos a utilizar material quirúrgico, por ejemplo, lo que son los alambres para corregir esta parte. Toda esta parte se va a inyectar en lo que es la cirugía, que es la solución más definitiva y la solución en caso de que el paciente tenga una escoliosis grave. ¿Alguna otra duda, chicos? Cifosis, ¿puede repetir, porfa? Claro que sí. La cifosis, que es otra afección de la curvatura, es la exageración de la curvatura torácica, o lo que nosotros conocemos coloquialmente como la joroba. ¿Cómo está causado esto o por qué está causado? Existen dos, lo que sería la tuberculosis espinal. ¿Qué va a pasar aquí? Pues básicamente los cuerpos vertebrales pueden llegar a colapsar de manera parcial y cuando esto sucede, la persona se va a inclinar, por así decirlo, de manera leve, creando lo que sería esta cifosis. En los ancianos es lo más común, esto por lo que sería la degeneración de lo que sería tanto de cartílago como hueso. También podemos verlo en lo que sería en pacientes con raquitismo. ¿Por qué? ¿Por qué en raquitismo? Porque no existe una buena calcificación. Y eso, ¿no? En la cifosis. Para aumentar más ya la lordosis, que es la exageración, bueno, sí es la curvatura exagerada, pero esta vez de la zona lumbar, que es esta parte. ¿Por qué ocurre esto? Por un aumento en el peso en la zona abdominal. Es natural verlo en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas, pero también lo podemos ver, cosa que ya no es natural, en lo que sería los pacientes obesos o que tengan una obesidad mórbida, lo cual hace de que el peso de aquí estire la zona de lo que sería en la columna vertebral, en la parte lumbar, hacia adelante. ¿Con qué fin? Pues básicamente para mantener el equilibrio, ¿no? Y que la persona todavía pueda seguir parada o seguir caminando. Pero llega un punto donde ya no se puede hacer eso. Además puede estar provocado, mala postura, obviamente,
raquitismo, la osteoporosis también. Y eso. ¿Alguna otra duda, consulta? Díganlo. Si no entienden, pueden decir. Podría explicar osteoporosis. Osteoporosis más dice. Cacho. Osteoporosis. Su nombre lo dice. Osteo, hueso, porosis, poro, poroso, un hueso poroso. ¿A qué nos referimos con esto? ¿O por qué está causado? Pues básicamente es la reabsorción inadecuada, donde existe una reabsorción la cual va a superar el depósito debido a la disminución de calcio en el organismo. O sea, se va a liberar más calcio de lo que se está almacenando, por así decirlo. O más fácil, se está eliminando más hueso de lo que se está creando. ¿Y esto por qué? Porque existen diferentes maneras en las cuales se va a eliminar el calcio, por ejemplo, el sudor, la orina y las heces. Y con el consumo de calcio o con el consumo que va a tener la persona no va a bastar esto y se va a seguir eliminando más calcio de lo que se debería de eliminar. Y esto es predominante en las mujeres, en donde básicamente vamos a decir de que si es que una mujer, un paciente, no importa mujer o varón que tenga osteoporosis, se sienta de manera brusca, puede llegar a fracturarse el hueso. En las mujeres es mucho más predominante que en los varones. Existen dos razones, la masa ósea y la producción de estrógenos. La masa ósea porque las mujeres tienen menor masa ósea que el hombre. El varón tiene más masa ósea. Y lo que es la producción de estrógenos, esto principalmente relacionado con lo que sería la menopausia, en donde va a caer una caída de lo que serían los estrógenos. ¿Y los estrógenos qué hacen? Ayudan en la actividad de lo que sería el osteoblasto. Y si el osteoblasto no funciona bien, no va a haber una buena creación de hueso. Y el osteoclasto va a seguir eliminando sin importar que el osteoblasto esté funcionando mal, por así decirlo. Existen factores de riesgo, obviamente, lo que son los antecedentes familiares, lo que sería el alcoholismo, la dieta, el consumo de vitamina D, lo que sería el fumar y lo que es el sedentarismo, si es que no me equivoco. Para diagnosticarlo, nos basamos en dos cosas, lo que son los antecedentes familiares, si es que algún pariente del paciente que estamos tratando ha tenido lo que es esta osteoporosis. Y además, nos vamos a basar también en su densidad ósea a través de la gamografía, que ya hemos dicho. Lo que es el FRAX es un nuevo estudio de diagnóstico, por así decirlo, que es nuevo, entre comillas, en donde básicamente va a decirnos la probabilidad de que el hueso se vaya a fracturar, esto basado en la densidad ósea. Su tratamiento consiste en la dieta de calcio y vitamina D. Ya dijimos que la vitamina D sirve y es muy importante para la reabsorción de calcio. El ejercicio, ya sea trotar, caminar, senderismo y lo que son levantamientos de pesas, esto para fortalecer lo que sería la densidad ósea. Y en la parte farmacológica utilizamos dos tipos de fármacos, unos antirresortivos y otros osteoformadores. Los antirresortivos, como su nombre lo dice, van a ir contra la reabsorción o van a inhibir a lo que serían los osteoclastos. Entre estos tenemos al bifosfonato o lo que son los fármacos bifosfonatos, los cuales lo que hacen es inhibir o bloquear al osteoclasto. Este osteoclasto no va a actuar o no va a realizar su tarea normal. Y entre estos tenemos al Fosamax, al Actonel, a la Bonina y lo que sería la calcitonina. Los moduladores selectivos van a imitar la acción de lo que son los estrógenos. Y va a hacer de que el osteoblasto actúe de la mejor manera, ¿no? Lo que sería aquí los fármacos
es el raloxifene y el Evista. Y también tenemos los fármacos de terapia de reposición, en donde básicamente vamos a administrar estrógenos al paciente para que el osteoblasto vaya a funcionar de manera correcta. Existe un mayor riesgo en los pacientes que se someten a la terapia de reposición. ¿En qué? Estos pacientes son más susceptibles a sufrir accidentes cerebrovasculares, hemorragia cerebral. Y por último, los fármacos osteoformadores, donde básicamente lo que hacemos es administrar una hormona, y esta hormona va a ser la paratiroidea, que ayuda en la función del osteoblasto. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver el chat. Todo claro, osteoporosis ya está. Diferencias entre la osteoporosis y la enfermedad de Paget. En la osteoporosis, como dijimos, va a haber, o el hueso se va a volver poroso. En lo que es la enfermedad de Paget, aquí básicamente, en vez de que se elimine, aquí el osteoclasto va a fallar. Y el osteoblasto va a seguir formándose, creando más hueso, haciéndolo más grueso y pesado. Eso es lo diferente. Alguien tiene su micrófono encendido. Está claro, ¿no? Con la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget básicamente aquí falla lo que son los osteoclastos y lo que sigue el osteoclasto sigue almacenando lo que es el hueso. Esto principalmente afecta a lo que sería el cráneo, también la pelvis, si es que no me equivoco, y también la columna vertebral, ¿sí? Osteoporosis, hueso poroso, y enfermedad de Paget, una acumulación de tejido óseo, ¿no? Sí, la acumulación, sí. Raquitismo y osteomalacia, porfa. Lordosis ya lo he explicado, ¿verdad? Ahorita raquitismo y osteomalacia más vamos a explicar. Raquitismo y osteomalacia. El raquitismo y la osteomalacia son enfermedades sinónimas o iguales, por así decirlo, pero ocurren en diferentes etapas de la vida. Raquitismo en los niños y osteomalacia en lo que es el adulto. ¿A qué se debe esto? A que existe una inadecuada calcificación por deficiencia de la vitamina D. La vitamina D, como ya dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, sirve para lo que es la reabsorción de calcio, y esto es muy importante. Si es que no existe esta vitamina D, no va a existir calcio que se pueda reabsorber. ¿Y qué ocurre aquí? En el raquitismo o que se da en los niños puede producir piernas arqueadas, deformidades en el cráneo y lo que es en la caja torácica. ¿Esto por qué? Porque no existe lo que son los depósitos de calcio y está más bien acumulado en gran exceso lo que sería las fibras de colágeno. En cuanto a lo que sería la osteomalacia, es lo mismo, está ocurrido por lo mismo, es lo mismo pero ocurre en el adulto. ¿Y en qué momento? En lo que sería la remodelación ósea, en donde como se ve que no hay el calcio, estas fibras de colágeno se van acumulando, lo cual va a provocar que el hueso se vuelva, entre comillas, elástico o flexible. Esto causa dolor en el paciente. Ya saben, vuelvo a repetir, raquitismo en lo que es el niño y osteomalacia en el adulto. Tratamiento, la administración de vitamina D y la exposición al sol. Nada más. ¿Alguna otra duda? Lordosis en la enfermedad de Paget. En la enfermedad de Paget, ya lo dije, el Brian, pues es nombrecito después de Brian.
En lo que es la enfermedad de Payet, mm, como el enfermedad de Payet no va a existir, por así decirlo, una eliminación o una reabsorción, sino que se va a ir acumulando lo que es el tejido. Eso es la enfermedad de Payet. Hace rato lo expliqué. Ya no se niegue, siga. Así siempre son. Así siempre, así siempre. Ya no se niegue. A ver, una cosa. Lordosis. Esto igual también le he explicado, ¿no? Ya una más lordosis. Porque sé que va a entrar en su examen, chicos. Sé que va a entrar. Estaba preguntando de enfermedad de Payet y va a ver que ni siquiera va a aparecer en su examen. Va a aparecer, está en el tema 6. ¿Se repite? Sí, parece que sí. Mañana va a salir el temario, ¿no? Va a haber una inauguración del curso básico mañana. ¿Cuándo es la inauguración? Mañana, a las ¿Mañana? 10. Sí. Ahí van a avisar todo el temario. Va a ser shock. Ah, es virtual, es virtual. ¿No es en el auditorio azul? También sus clases, según su website, también va a ser virtual sus clases, no va a haber presenciales. Hijo, ahí chicos le van a dar 3 temas en una hora. No, pero de verdad, huesos lo tiran en una hora, todito. Sí, eso ya es sabido. Ya. Y otros quieren, y otros se preocupan por su horario, ¿no? Pero bueno, así siempre es. Cuando estén dentro, su horario va a valer madre, chicos. Listo, hijita, yo voy a continuar. Ya quería responder una más de aquí, pero yo me he olvidado qué es lo que dijo. No, te ha dicho la lordosis. ¿Los roces? No te ha ¿Los dicho roces ya. eran? Sí. Ya se explicó como 10 veces. Ya, lordosis, ¿qué es? Es la exageración de la curvatura lumbar. O sea, esta parte, esta curvatura se va a exagerar más de lo que debería ser. Esto es lo normal. Y esto es la lordosis. ¿Por qué ocurre? Por un aumento en el peso en la zona abdominal. Esto a causa de lo que sería un embarazo, como en las mujeres. En el embarazo se ve, es normal, es natural. O por un exceso de peso, como en la obesidad mórbida, en donde el peso de lo que sería el abdomen va a hacer de que los discos intervertebrales o la columna vertebral se vaya a protruir hacia adelante, hacia la parte anterior. Y es eso es la lordosis. Puede pasar también por lo que es la mala postura, obviamente, el raquitismo y sí, solo eso. Sí, si es que no me equivoco. ¿Alguna otra duda más, chicos? No les haga caso, ¿no? Que se aprovechen. Sí, muchos se aprovechan, muchos se aprovechan. Como Por les eso quiero decir, cada vez que me preguntan algo nuevo, vaya a ver la grabación. Digo. Vaya a ver la grabación. no, o sea, hay que explicarles también. O sea, no saben, en algún momento yo tampoco he sabido de estas cosas. Pero se Y tú aprovechan. has sabido. O sea, todos empezamos de cero, chicos. Si es que no entienden, pregunten. Pregúntenle a César, explótenle a César. Ahorita te explotaremos por estafarme esta mañana, desgraciado. Aún tengo la presión arterial elevada. Si no les quiere explicar, me dicen a mí, Listo, puede dejar su número de celular ahí para que podamos estar hablando. le piden a César, él les va a pasar tranquilamente. Pochito, chicos, voy a matar un mosquito ya. Ahorita voy a comenzar con las clases. Cualquier cosa, no hay problema, yo les puedo explicar. O sea, todos hemos pasado por esto. Yo he pasado por el prope, César ha pasado por el prope. Yo no mentira, he pagado. Joder. ¿Cuántos pagaba pues Choquito? 2 terrenos en el Uruguay. Están
Tampoco te digo, ya. Pucha, no quieren morir esos mosquitos. ¿Cómo le fue en el Prope Doc? Pues claro, me fue bien, por eso estoy dentro, ¿no? O sea, he aprobado y todo eso. ¿En qué año Recording ya stopped. andas? ¿Qué? ¿En qué año estás? Tercer año para cuarto. No se desanimen, chicos, estudien, están a tiempo todavía, tienen como... A ver, vamos a ver. El lunes inician, ¿no? Las clases, César. Sí, el lunes.